Hola niños, una vez más aquí con ustedes, esta vez para analizar la clase número 7 de español. Tenemos una nueva historia. Presten atención atentamente a la lectura de la historia y a la lectura de las preguntas que vienen a continuación porque ustedes no las tienen. Yo también les voy a dar un link para que puedan buscar la historia, pero en este caso no están las preguntas, solamente está la historia. Esto les servirá para poder releerla cuantas veces ustedes deseen. Si no lo encontraran, pueden acudir al video y escucharlo repetidamente para poder contestar. La historia del día de hoy se llama El pastorcillo sabio. Escuchen, dice: había una vez un rey que se creía el hombre más sabio del mundo. Cuando conocía a una persona, la primera pregunta que le hacía era: ¿quién es la persona más sabia del mundo? El rey era cruel y poderoso e inspiraba mucho miedo. Así que al oír esa pregunta, todos contestaban: el rey es la persona más sabia del mundo. Un día salió el rey de paseo a caballo. Al pasar por un camino, vio a un viejecito que cavaba la tierra, es decir, que había un hueco en la tierra para sembrar. Detuvo el caballo y llamó al viejecito. «Viejo», dijo el rey, «¿quién es la persona más sabia del mundo?» El viejo, que no sabía que hablaba con el rey, contestó enseguida: «Carlos, el pastorcillo, es la persona más sabia del mundo». «¿Qué dices?», gritó el rey. «¿Crees que un pastor es más sabio que el rey?» «No conozco al rey», contestó el viejo, «pero si es más sabio que Carlos, será una maravilla». El rey se puso furioso y gritó: «Viejo, yo soy el rey y el hombre más sabio del mundo. Busca a este pastorcillo y llévalo mañana al palacio. Si no es tan sabio como dices, a él y a ti os costará la vida». Al día siguiente, el viejo y el pastorcillo se presentaron al rey. «Muchacho», dijo el rey, «¿tú eres la persona más sabia del mundo?» «No, majestad», contestó el muchacho, «lo único que sé es que sé muy poco». «Eres un muchacho modesto y te perdono la vida, pero si no contestas a las 3 preguntas que voy a hacerte, morirá ese viejo también». «Trataré, señor, de contestarlas para salvar a mi amigo». «La primera pregunta», dijo el rey, «es esta: ¿cuántas gotas de agua hay en el mar?» «Oh rey, detén con tu inmenso poder todos los ríos y arroyos que desaguan en el mar y haz que no caiga en él ni una gota de lluvia, y te diré entonces las gotas de agua que hay en el mar». Desaguar es que caen, que llegan hacia el mar, en este caso. «Bien contestado», dijo el rey. «Ahora va la segunda pregunta. ¿Cuántas estrellas hay en el cielo?» «Tantas como granos de arena hay en el mar. Si vuestra majestad puede contarlos, lo sabrá». «Has dicho bien. Ahora la última pregunta. ¿Cuánto tiempo ha de durar la eternidad?» El muchacho contestó: «En un país muy distante hay una montaña que tiene 10 kilómetros de alta. Cada 100 años un pajarito va allí y se lleva en el pico un granito de tierra. Cuando no quede más tierra en la montaña, pasará 1 minuto de la eternidad». El rey sonrió. «Esta respuesta es la mejor de todas. Quédate en mi palacio y serás rey cuando yo muera. Y a tu amigo le perdono la vida también». Como ustedes ven, el rey era una persona creída, era una persona altanera. Él siempre pensaba que el único inteligente era él. Por eso cuando el viejecito, que no lo reconocía como rey porque nunca antes lo había visto, le dijo que existía un pastorcillo. Un pastorcillo es el niño, el jovencito que se dedica a llevar a pastar, a comer a las ovejas, que era el más inteligente de todos. El rey quiso retar a ese jovencito y le dijo al viejito que lo llevara al palacio al otro día
Y si no era más inteligente que él, si no se lo demostraba, los iba a matar a los dos, los iba a eliminar. Pero el pastorcillo, además de ser inteligente, era una persona de mucha, que era muy rápido en la respuesta, era una persona rápida en el pensamiento y logró como que engañar al rey, hacerlo poner al rey a pensar y así librarse de la muerte, él y su amigo. Dice la primera pregunta: ¿cuáles son los personajes del cuento? ¿Cuántos personajes había en el cuento? ¿Y cuáles son? El rey, el pastorcillo y el viejito, ¿verdad? Pregunta número 2. ¿Qué se decía en aquel reino? ¿Qué decía todo el mundo en aquel reino? Que el rey era la persona más sabia, porque el que dijera lo contrario le costaba la vida. ¿Qué le preguntó el rey al anciano? Lo mismo que a todo el mundo. ¿Quién es la persona más sabia de este reino? ¿Quién es la persona más sabia? ¿Y qué le contestó el anciano? Le dijo que era Carlos el pastorcillo. ¿Qué ordenó el rey al anciano y con qué lo amenazó? ¿Qué le ordenó el rey al anciano y con qué lo amenazó? ¿Recuerdan? Le ordenó que fuera el otro día al palacio con el pastorcillo y le dijo que si no iban, o si él no le demostraba el pastorcillo que era el más inteligente, el más sabio, pues los dos morirían. ¿Qué preguntas hizo el rey al muchacho? ¿Qué preguntas hizo el rey al muchacho? Tienen que ir a la lectura varias veces. Lo mismo viendo el video en varias ocasiones, o de lo contrario visitando el link donde está la lectura, y yo les prometo que van a poder contestar. La primera pregunta, un poco para conversar con ustedes, que le hizo el rey al pastorcillo fue: ¿cuántas gotas de agua hay en el mar? Después le preguntó cuántas estrellas había en el cielo. Y por último, ¿cuánto tiempo ha de durar la eternidad? Se han dado cuenta que no son preguntas fáciles de contestar, ¿verdad? Porque nada de eso es posible hacerlo. Por eso la pregunta 7 dice: ¿eran preguntas fáciles de contestar? Explica. No, son cosas imposibles. ¿Alguien puede contar cuántas gotas de agua hay en el mar? ¿Alguien puede contar las estrellas? ¿Alguien puede saber cuánto ha de durar la eternidad? Si ustedes buscan el significado de la palabra eternidad, van a ver que es algo que no tiene fin en el tiempo. Entonces no podemos determinar cuánto esto va a durar. Ninguna de las tres preguntas tenía una respuesta concreta. El rey realmente lo que creía era que podía lograr demostrarle al muchacho que él era la persona más inteligente. Pero fue al revés. El muchacho le demostró a él que él era una persona ingeniosa. Una persona ingeniosa es una persona que a través de un engaño logra lo que se propone, pero no un engaño en el peor sentido de la palabra, no un engaño que es algo que hace daño, algo negativo, sino es como para darle la vuelta a la situación. Y de una respuesta que tenía que dar, él lo convertía en una nueva pregunta que tampoco se podía contestar. Vamos a la pregunta número 8. ¿Pudo el pastorcito responder las preguntas? Explica. Sí, por supuesto las pudo responder, valiéndose de la astucia y de la habilidad que él tenía para engañar al rey. Fue astuto, fue inteligente, fue más inteligente que el rey. Le buscó una salida elegante a las respuestas. Si tú logras que el río se detenga o que la lluvia se detenga y no caiga en el mar, a lo mejor podemos contar las gotas de agua. No se iban a poder contar de todas maneras, pero ¿podía el rey detener la lluvia o detener que el río llegara al mar? No, entonces yo tampoco puedo contar las gotas de agua que hay. Eso fue lo que le quiso decir. ¿Puedes contar la arena de la playa? Por supuesto que no. Entonces yo tampoco puedo contar las estrellas.
Y el de la eternidad fue el más inteligente de todos para mí, porque le puso una historia donde un pajarito cogía cada 100 años un granito de tierra de la montaña más alta que medía no sé cuánto, 10 kilómetros. Imagínense cuánto tiempo necesitaba el pajarito para lograr hacer eso, toda una eternidad. Un minuto después de eso sería el fin de la eternidad. Número 9. ¿Qué opinión te merece la conducta del rey? ¿Fue una buena conducta? No, demostró que era una persona altanera y creída, que se cree que eres el mejor siempre. Pregunta 10. Di con tus palabras el significado de el rey inspiraba mucho miedo. ¿Qué significa esas palabras? Pero dila con tus palabras. El rey inspiraba mucho miedo. Esa pregunta sí te dejo a ti solo